Vamos a comenzar la mesa 1 de la sala A. El título, como sabéis, es Energía, nuevos modelos para una estructura más competitiva. Y tenemos tres ponentes que yo diría que son tres ponentes de lujo para temas que espero que sean sugerentes. Vamos a organizar la sesión de manera que los ponentes les pediría, por favor, que intenten ceñirse a 20 minutos en su presentación, de tal manera que nos quede tiempo luego para un coloquio o debate posterior. Para facilitarlo, se van a circular unas hojas que tenéis también en las carpetas que se han entregado en la entrada, y yo ruego que las preguntas o los temas que queráis suscitar se incluyan en esas hojas, y a ver si así logramos agilizar todo el tema. La primera ponencia se titula Regulación y promoción de energías renovables, generación distribuida y autoconsumo con balance neto. Nos la va a presentar Eduardo Collado, director de operaciones de la UNEF. Eduardo es una persona con larga experiencia en este tema, es muy conocido en los medios industriales. De hecho, es director de operaciones de UNEF desde junio de 2012 y tiene la misión de coordinar las áreas técnicas, económicas y de socios. A UNEF ha llegado tras más de 4 años de experiencia en ASIF, la Asociación de la Industria Fotovoltaica. Tiene una sólida formación profesional. De hecho, es ingeniero superior industrial. Tiene también experiencia en el ámbito empresarial, es profesor asociado de la UNED, tiene una serie de experiencias previas. Por no alargarme demasiado, mencionaré su colaboración con el grupo Endesa. Ha participado también en una serie de actividades en empresas de construcción, Agromán, por ejemplo, en Casas Marín. En fin, no me voy a alargar porque realmente pues, es un lujo tenerle aquí y prefiero que sea él el que nos hable. Por favor, Eduardo. Vale, muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, lo de la experiencia simplemente es por los años, no es por otra cosa. Realmente, la verdad es que empezar estas conferencias, después de haber escuchado a Amando de Miguel y las presentaciones iniciales, pues es ir a un tema más terrenal, como es el de la energía, pues cuesta un poquito de trabajo. Pero vamos, yo pienso que, al igual que ha dicho Amando de Miguel, que en toda su exposición, que lo que hacían los empresarios era resolver temas personales, yo creo que cuando hablemos de esta presentación que voy a exponer yo aquí, también va a haber un objetivo, es resolver un problema personal, es cómo se va a fijar el precio de la electricidad alguien con una pequeña instalación que va a poder hacer en su tejado o en su industria. Por lo tanto, todo tiene su parecido. Estamos hablando de la industria, en este caso vamos a hablar de generación distribuida, vamos a hablar ya de pequeñas instalaciones, no lo que se ha hecho hasta este momento, quizás es por donde deberíamos haber empezado, y vamos a arrimar más esa generación, esa distribución, para conseguir tener unos ahorros diferentes y optimizar todo lo que es el sector eléctrico. Sector que, por otra parte, en estos momentos está bastante convulso con lo que significa, lo que debe de ser la reforma del sector eléctrico y lo que está significando también que determinados tipos de energía, y yo voy a hablar como dices, de lo mío, que es la fotovoltaica, en un espacio de tiempo tan pequeño como 4 o 5 años, ha sido capaz de bajar los precios del orden del 80%. Por lo tanto, estamos hablando ya de energías, hay otras también, en las cuales se va a ser competitivo. En el primer caso, respecto al punto donde tenemos ese suministro, se va a poder producir energía más competitiva que el precio de, en este caso, la comercializadora, donde nos suministra, y no mucho tiempo más adelante veremos que este tipo de energías, y concretamente la fotovoltaica, podrá llegar a ser competitiva incluso contra lo que llamamos el precio de mercado, el precio del pool.
Vamos a dar un repaso largo, voy a intentar aprovechar al máximo el poco tiempo que tengo, pero básicamente estamos ahora hablando del paradigma de cambiar lo que es la generación, la gran generación que había que transportar, distribuir hasta que se llegaba al gran y al pequeño consumidor, y vamos a ver que ahora todo eso es posible con instalaciones más pegadas al terreno, que donde se genere se consuma. Para eso va a haber un cambio, en este caso, lo que es el mercado de producción. Hasta ahora teníamos un comercializador que vendía energía a un consumidor, y si estamos generando teníamos un representante que iba a ese mercado de producción. En este caso, todo eso puede llegar a unirse, ya que aparecería una figura que todo el mundo le está dando por llamar prosumidor, en la cual va a haber entre medias de lo que es el mercado y en este caso el consumidor generador va a haber un sujeto saldador. Mientras tanto no deja de ser regulación de lo que estamos hablando, porque lo que se está facilitando ahora mismo es que esas pequeñas instalaciones que hasta ahora no se hacían con tanta asiduidad, pues empiecen a tener menos barreras y con esas menos barreras, menos costes, y que todo eso sea posible integrarlo más en la estructura eléctrica que vamos a tener en España. Para ello, en este caso, el sector fotovoltaico tiene una serie de retos. Acaba de salir no hace tanto un Real Decreto que hablaba del tema de las instalaciones de pequeña potencia, y eso va en el camino de ver cómo se puede autoconsumir, cómo se puede uno conectar ya en la red interna de donde estamos, ya sea en un hogar, ya sea en una industria, y cómo, en este caso, lo que se esté generando, consumirlo en esa propia instalación y, llegado el caso, lo que sobre, poderlo vender a precio de mercado, aunque no es el objeto principal. El objeto principal es que como mucho se llegue a generar lo que se está consumiendo, en este caso para darle más ventajas a este tipo de tecnologías y que pueda ser realmente, vamos a decir, beneficioso para el conjunto del sistema eléctrico. Para ello vamos a tener conceptos como balance neto individual, balance neto compartido y otras opciones que en este caso no vendrán tan en esta charla, pero bueno, que también habría que considerarlas. Realmente, para hacer uso de temas más gráficos, podríamos hablar de autoconsumo como aquella energía que generamos en el mismo punto donde tenemos nuestra vivienda o nuestra industria, y según se está generando, se consume. Podríamos hablar, por ejemplo, por poner ejemplos concretos, de algún gran centro comercial que puede gastar 2, 3 megavatios constantemente, en los cuales pues, colocar 1 megavatio o menos, pues realmente es una energía que toda la que se produzca se va a conseguir en ese punto y no va a salir de ahí. Por lo tanto, no la vamos a transportar. Y por otra parte también vamos a estar hablando normalmente de energías renovables, por lo tanto vamos a tener también unos beneficios en cuanto a dependencia energética, en cuanto a menores pérdidas en la red, menores necesidades de desarrollar esas redes porque se va a consumir en el mismo punto y todo va a ser pues un poco más adecuado con la misma estructura que tenemos de la red eléctrica. Esto sería el autoconsumo. Si estuviéramos hablando de balance neto individual, estamos hablando de aquella energía que estamos generando y que habrá parte de ella que autoconsumamos en tiempo real y otra que mandemos a la red y que después vamos a recuperar. O sea, vamos a utilizar la red para almacenar temporalmente. En este caso, lo que exportemos a la red, el comercializador simplemente se lo va a vender a nuestros vecinos y cuando nosotros requiramos esa energía, nos la tiene que devolver. Para eso, pues va a haber que pagar una serie de peajes, una serie de temas que habrá que considerar en este modelo. Podría existir también un balance neto compartido, en el cual lo que vamos a tener, como podemos ver aquí abajo, sería una instalación de generación y varios consumidores asociados. Pero vamos a decir que esto sería una segunda derivada. Ahora, en este momento estaríamos en el otro tema. Con este mecanismo estamos hablando de que exportaríamos energía y lo que tendríamos que tener, como pongo en esta transparencia, es un mecanismo de compensación de saldos. Con esto se fomentaría esa energía distribuida con todas las ventajas que tiene. Por lo tanto, vamos a utilizar el sistema eléctrico para almacenar la energía y luego después pedirle a ese comercializador que nos la devuelva. Evidentemente, vamos a utilizar esa red, pero vamos a pagar en este caso esos costes de servicio de almacenamiento que nos va el servicio que nos va a dar el comercializador y vamos a pagar unos peajes y
también por la gestión de esos excedentes de energía. En estos momentos ya no existen tarifas para la energía fotovoltaica, ya no hay, eso se anuló con el Real Decreto Ley que salió a primeros de año, y realmente ahora estamos en el momento que, después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, tiene que demostrar esta tecnología que es competitiva y que no necesita absolutamente nada ya. O sea, que realmente va a ser competitiva con lo que está haciendo el resto de la generación, y en este caso la ordinaria. Por lo tanto, pongo aquí esta definición que define consumo de balance neto como el consumo instantáneo o diferido de la energía eléctrica que hubiera sido producida en el interior de la red en un punto de suministro, con la titularidad correspondiente. Por lo tanto, lo que hay que regular, eso se están estudiando en estos momentos, son las condiciones para que todo esto sea posible. Realmente habrá un procedimiento en el cual la idea es tener unos derechos, realmente esa energía que se vaya evacuando a la red luego se recuperará en una cantidad de meses determinados y se neteará, y en este caso habrá que llevar una especie de contabilidad la comercializadora para ver lo que hemos generado y lo que después vayamos consumiendo. En este caso habrá que pagar unos peajes, pero habrá que pagar unos peajes sobre lo que realmente se incurra dentro de lo que es la estructura tarifaria de lo que estamos haciendo. Ya he dicho que se llevará una contabilidad, que será esta, y habrá una serie de liquidaciones. Y habrá que gestionar esa energía excedentaria. Pero mirando los peajes y haciendo uso de una de las transparencias que utiliza el IDAE, o que utilizaba el IDAE, ahora parece que no lo usa mucho, deberíamos decir que dentro de todo lo que hay que pagar de electricidad, aparte de lo que es el coste de lo que es la energía eléctrica en sí, hay una serie de conceptos, y dentro de esos conceptos habría unos que no se deberían de asumir, aunque evidentemente todo es discutible, otros que serían debatibles porque se pueden usar en parte, y otros que sí se deberían de asumir en el balance neto. Por supuesto que cuando estamos hablando de esto, de los que se debería o no se debería asumir, estamos hablando de que si se está generando en baja tensión y se está consumiendo en baja tensión, el porcentaje de lo que haya que pagar por los peajes, en este caso en distribución, pues no sería el total, y si estamos hablando de la red de transporte que pilla muchísimo más alejada, seguramente ese porcentaje también sería inferior. No voy a hacer una mención específica porque lo he puesto en las transparencias solamente para que después cada uno lo pueda leer, pero realmente estamos hablando de determinados costes que se evitarían en este caso, y que con ello conseguiríamos también, con las ventajas que hemos dicho de la generación distribuida y las menores pérdidas, que se pagara algo menos. Pero el concepto está reflejado en estos dos gráficos. Nosotros tenemos básicamente que pagar tres cosas: las labores de comercialización, los peajes que tienen que ver con el término de potencia y los peajes que tienen que ver con el término de energía. Evidentemente, los peajes de comercialización incluso se podrían elevar un poco más, y aquí está contemplado de esta manera, porque el comercializador va a tener que hacer una serie de inversiones, en este caso para cambiar sus sistemas, para hacer esa contabilización más fácil. Por lo tanto, eso incluso podría ser un poco más. Si hablamos de términos de potencia, ya que cada uno tenemos una potencia contratada, van a ser básicamente los mismos, porque vamos, si tenemos necesidad, nos falla nuestra generación, porque en este caso puede haber recurso o de sol o de viento o no, tenemos que tener asegurado que vamos a tener el suministro de la compañía. Por lo tanto, ese término de potencia habría que pagarlo totalmente entero. Ese servicio de tensión y de frecuencia lo vamos a tener que seguir necesitando. Pero si estamos hablando de términos de energía, evidentemente, si vamos a autoconsumir, no vamos a utilizar la misma energía que antes. Y si dentro de lo que estamos utilizando, con el paso, no da lo mismo el paso de la energía desde la generación centralizada hasta que nos llega con ese 15-17% de pérdidas, y el uso que se hace en las redes, no es lo mismo que estar en un punto determinado. Por lo tanto, como he dicho, la comercializadora va a tener que revisar sus sistemáticas, y es posible pues que de una forma no muy significativa, pues sus costes puedan ser, en este caso, mayores. Y si hacemos el cálculo de
punto por punto de ese gráfico que hemos visto al principio, lo que se debería o no se debería usar, que todo es discutible y en algunos casos no dejan de ser medidas políticas, podríamos llegar a la conclusión que en el caso del peaje la parte de energía podría reducirse a la cuarta parte. La parte de potencia no, esa tendría que ser la misma, y con eso conseguiríamos tener, en este caso, unos costes por ese tipo de peajes bastante más adecuados para lo que va a ser el desarrollo de este tipo de tecnologías, aunque lo único que ocurriría si se dejan más altos es que la competitividad se alcanzaría algún año más tarde, pero no mucho más. Otra cosa va a ser cada cuánto se hace ese balance, si va a ser instantáneo, diario, mensual, anual. Ese tipo de balance, evidentemente, ese neteo que se tiene que hacer, pues va a influir también, en este caso, en lo que se debe pagar. Nosotros pensamos que debería ser como mínimo mensual y que dentro del mismo periodo de facturación que no fuera necesario nada más que intercambiar energía. Tantos kilovatios doy, tantos recupero y nada más. Podría poner unas conclusiones aquí iniciales en cuanto a que la energía autogenerada y consumida, esa no es una actividad económica y no debe pagar ningún impuesto, porque la genero en mi casa o en mi industria y la consumo en ese momento. Faltaría más, es como si yo tuviera un huerto con patatas. Si me como mis patatas, pues no voy a pagar ningún impuesto por ese tipo de temas. Por lo tanto, esos conceptos que he dicho de lo que debe disminuir se deben de tener en cuenta y por supuesto no se deben de duplicar costes. Aquí simplemente estaba intentando poner pues, que el sector en estos momentos pues tiene una rentabilidad determinada y que también debido a las últimas regulaciones pues también hay determinados problemas en este caso para que las instalaciones existentes pues sigan siendo viables. También me he permitido poner aquí, sin tener que repetir absolutamente nada, lo que significa la generación distribuida en cuanto a cosas buenas que tiene y beneficios, entre los que he citado ya alguno, y podríamos decir, pues efectivamente, que no va a suponer un coste para el sistema eléctrico, que se va a tener un ahorro económico de por vida. Una vez que hagamos la instalación, ese coste de la electricidad va a ser fijo, mientras que el coste de la electricidad que nos venda la comercializadora seguirá subiendo. Evidentemente, vamos a seguir utilizando nuestra propia energía y la energía que nos venda, en este caso la comercializadora, porque en algunos casos no vamos a ser autosuficientes. Pero tenemos que colaborar, como pongo aquí, la reducción de los combustibles fósiles, tener esa menor dependencia energética, que en España es prácticamente del 75%, y mientras que en la Unión Europea es algo más del 50%, y que de esa manera, sin pedir ningún tipo de retribución, se estaría colaborando en aumentos de empleo y una serie de cosas. Y también me gustaría que vierais aquí también, en un estudio que hemos realizado, de ver cómo esa evolución del término energía, si fuera de una forma natural, como de la misma tendencia que está ocurriendo en estos momentos, iría subiendo progresivamente. Mientras que si estamos hablando del coste de las instalaciones, que sería el grafo de más abajo, iría bajando. Esa diferencia que existe. En este caso he puesto aquí dos rayas, uno es el doméstico, es el amarillo, y otro es el industrial. La única diferencia es que unos pagan IVA y no lo pueden repercutir y otros sí lo pueden repercutir. Por lo tanto, las que inicialmente podrán crecer serán instalaciones de tipo industrial porque el coste será menor porque serán instalaciones algo más grandes y además podrán repercutir ese IVA. También he puesto aquí para que se vea cuál es el plazo de recuperación de la inversión, en función igual de que sea doméstico o industrial, y la TIR, por si alguien pues, quiere ver ese número de rentabilidad. Estamos hablando de plazos de recuperación del orden de 10 a 14 años en función de que sea industrial o doméstico, y estamos hablando pues, de ese TIR que puede ser en estos casos, si es doméstico, de un 6 y algo, y si es industrial, al tener menor coste, pues sería algo superior. Si hiciéramos todo esto, podríamos tener una proyección básicamente como la que está puesta aquí, en la cual he hecho la misma separación entre lo que es instalaciones domésticas, que crecerían menos que las industriales, que tendrían un crecimiento seguramente superior, aparte porque los industriales están más acostumbrados a invertir. Con ello podríamos llegar a estabilizarnos en un punto determinado en el cual llegáramos a esos 400, 500 megavatios que se podrían hacer perfectamente en España, porque es de suponer
que cuando lleguemos a esos años, que aquí está contemplado hasta 2021, pues el crecimiento energético vuelva a tener esto. Y con ello tendríamos un impacto macroeconómico para el país que se ha cuantificado en cuanto en esos años 2012, 2016, 2021, aunque en 2012 poco se va a hacer en estos momentos, en cuanto a empleos directos, en cuanto a cifra de negocio agregada y qué retornos va a tener vía impuestos y otros temas el Estado. Y, por supuesto, un tema importantísimo de cuáles son las importaciones evitadas que vamos a tener con respecto a combustibles fósiles o cuanto a temas de CO2. Por lo tanto, visto lo que estamos hablando, el concepto que estamos hablando de que una generación ya con un precio muy adecuado se pueda tener generación y consumo dentro del mismo sitio, creemos que en este caso se podría incluso mejorar estableciendo esos costes de peaje, como he dicho, al uso real que se vaya a hacer de la red, y quizás darle un poco más amplitud a lo que la regulación en estos momentos está hablando de limitar determinadas potencias y circunscribirlo, en este caso, a la baja tensión, cuando realmente yo creo que la generación distribuida lo importante que tiene, ya sea la potencia que sea y la energía que sea, que donde se genere se consuma. Si además hay un tipo de apoyo fiscal por temas autonómicos o temas de la Unión Europea, pues se llegaría muchísimo antes. Y por lo tanto aquí lo que podríamos decir, como estamos hablando de una industria como la fotovoltaica, que al igual que la eólica tenemos empresas a nivel mundial, realmente ahora las empresas españolas donde están trabajando más es en el exterior, podríamos decir que tenemos una industria que tiene toda la cadena de valor de lo que se necesita para realizar este tipo de instalaciones, aunque luego se hable de los módulos, que también los hay chinos, evidentemente. Nosotros también los vendemos fuera. Pero con ello se va a crear, en este caso, empleo, va a haber un desarrollo del Producto Interior Bruto, vamos a generar riqueza, sobre todo en estos momentos en que ya no se piden determinados tipos de tarifa, ya se ha llegado casi a que sea una energía madura, como el resto de energías ha necesitado un periodo de maduración, y creemos que desde España se puede liderar todo esto. Por lo tanto, insisto por última vez, es necesario que el Gobierno saque cuanto antes esa regulación de balance neto, con lo cual no se piden ningún tipo de recurso. Lo que se está pidiendo es que se facilite la normativa y que no se creen barreras, y con ello se puedan crear estos puestos y desarrollar este tipo de energías, quitando la dependencia energética que he ido hablando, y realmente conseguiremos no solamente que pueda ser con respecto a determinados puntos, sino que a un futuro no demasiado lejano pueda ser instalaciones, si fueran de otra magnitud, que fueran, en este caso, incluso rentables durante el precio de mercado. Podría ser incluso que esos 7 gigavatios que están previstos en el PER hasta 2020 se pudieran incluso superar, como ha ocurrido en Alemania, que hay 1,5 millones prácticamente, 1.400.000 pequeñas instalaciones, lo cual da una idea del éxito que ha tenido esto, ya que en España tenemos 4 gigavatios, pero en el mundo ahora mismo de fotovoltaica hay más de 60. O sea que yo creo que esto va a ser una cosa buena, que va a generar empleo y que va a suponer un nuevo paradigma dentro de lo que es la generación en España. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo, por tu documentada ponencia. Yo creo que es un tema apasionante que estoy seguro que va a suscitar mucho debate. Creo que esas preguntas también deberían estar enfocadas un poco dentro de lo que es el lema general de este congreso, que son propuestas de mejora para la sociedad. Por eso, cuando suscitéis preguntas, os rogaría que tengáis este aspecto presente. Y con esto, y dándote también las gracias por ceñirte también al tiempo, pasamos a nuestra ponencia siguiente, que se titula Gestión inteligente de la energía, del telecontrol de la red a la red inteligente, al Smart Grid. Nos la va a presentar Ángel Silos Sánchez, que es responsable de protección y telecontrol en media tensión de Schneider Electric. Por favor. Ángel es una persona que, aparte de su sólida formación profesional, es también un ingeniero industrial superior por la escuela, la ETSIB,
Y además, aparte de esto, aúna una formación sólida en el campo de gestión empresarial. De hecho, tiene una licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado. Y luego, en cuanto a su experiencia profesional, antes de llegar a su puesto actual en Schneider Electric como responsable de protección y telecontrol de media tensión, ha acumulado una valiosa experiencia en Siemens, en la división de productos y sistemas, y también ha publicado y ha impartido una larga cantidad de cursos y publicaciones que no voy a detallar para no retenerle tiempo, que es lo que en el fondo nos interesa. Por favor, Ángel. Vale, gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al colegio y a la escuela el poder dar una charla aquí y hablar de gestión inteligente de la energía. Bueno, cuando preparé un poco la presentación, sí que me basé un poco en el título del telecontrol a la red de Smart Grid, ¿no? La red eléctrica, la Smart Grid, en el sentido de que bueno, pues, el concepto Smart Grid ahora pues, está muy en boca de todos, ¿no? En ese sentido. Y el origen de todo esto parte inicialmente en el telecontrol de la red. Vamos a ver un poco la evolución histórica en una pequeña introducción de la red eléctrica. Y a partir de aquí veremos sistemas que nos permiten pues, hacer gestión inteligente de la energía, sistemas DMS, MDM, iremos viendo sistemas REM también. Ahora describiremos en qué consisten y pues, son una realidad y que pueden servir pues, para acoplar todo este nuevo paradigma que se nos presenta. Y finalmente veremos el ejemplo de Smart Grid, el solar de Caldón, que se hizo aquí en Madrid en septiembre en la Casa de Campo. Bien, inicialmente, pues, bueno, como todos conocemos, el modelo que hemos estudiado de red eléctrica, el modelo tradicional aquí en las escuelas de ingeniería, la red tradicional desde una generación, pasando por un transporte en alta, una distribución en media y luego una distribución final en baja tensión, con sus consumidores como cargas finales, a nivel industrial o residencial. Ahora se nos presenta un modelo diferente, un modelo en el que tenemos una generación distribuida, una generación renovable distribuida que interviene en la parte de distribución en media tensión, cogeneraciones, ya empezaron en los años 80 a poder aportar esa energía. Y ahora pues se nos planteará el autoconsumo, como ha estado comentando Eduardo. Entonces el flujo de energía está cambiando, ¿no? Ya no es un flujo unidireccional, es un flujo de carácter bidireccional. También aparecen actores nuevos como el vehículo eléctrico y cargas especiales y consumidores especiales como son los prosumers que generan y consumen a la vez, ¿no? en ese sentido. Entonces esto ha cambiado y hay que intentar de alguna manera adaptarse. Al igual que de alguna manera, pues con la evolución de la red eléctrica, pues se acabó adaptando, ¿no? Inicialmente y sobre todo aquí en España, pues debido pues a las diferentes empresas, diferentes eléctricas que han formado el país con diferentes niveles de tensión, diferentes regímenes de neutro. En la estructura de la red eléctrica nos hemos encontrado pues con una red eléctrica variopinta, con una gran cantidad de niveles de diferentes de tensión en cuanto a la distribución en media tensión, también en la baja, ¿no? En ese sentido. Y de alguna manera la red se ha ido normalizando, se ha ido adaptando. Las diferentes compañías han ido adoptando sus normalizaciones y pues las cogeneraciones, por ejemplo, pues todas siguen un mismo patrón, una serie de normas, ¿no? Para, pues, ¿con qué objetivo, no? En el fondo, pues cumplir una serie de objetivos dentro de la red eléctrica, pues una garantía del suministro, la calidad de servicio de la energía, adaptabilidad de crecimiento en el sentido que han ido evolucionando las redes, se han ido ampliando con toda la parte de la construcción, el boom inmobiliario que hubo, toda esa distribución ha ido aumentando y las compañías se han ido adaptando en ese sentido dentro de la propia red, ¿no? Y con la idea, eso sí, de ser lo más eficientes posibles, ¿no? Como objetivos generales. Y bueno, la verdad es que gracias pues a conceptos como la automatización y el telecontrol, en la red, el substation automation para todo lo que sería una subestación de alta media tensión y luego el feeder automation llamado ahora pues para toda la parte de la distribución de la parte de media tensión, hacen posible que haya una mejor calidad de suministro, la posibilidad de detectar defectos en la red, aislarlos, reconfigurar la red. Todo ese inicio es el inicio de la Smart Grid, es el principio y el origen a lo que se quiere tender ahora mismo.
En ese sentido, por ejemplo, pues con protecciones en la red, equipos de telecontrol que nos permitan reconfigurar la red ante un defecto, pues podemos disponer de una mejor calidad de suministro. Yo me acuerdo cuando era pequeño, pues un apagón de luz duraba sus horas, ¿no? Ahora, pues hace mucho que ya no he visto ninguno, ¿no? Que no vivo en la misma zona en ese sentido, y sí que hay una rápida reposición, ¿no? En ese aspecto. Bien, pues a partir de ese origen, como comentaba, ese inicio de la Smart Grid ha ido evolucionando y voy a presentar pues, una serie de soluciones que son actuales y nos permiten hacer una mejor gestión de la energía, una gestión inteligente de la energía. La primera es lo que sería un Distribution Management System, un DMS, que es un sistema SCADA, pues igual que el sistema SCADA que pueda tener la compañía eléctrica para operar sobre su red de media tensión y de distribución, pero con propiedades añadidas en ese sentido. Es la nueva generación, digamos, como en Internet, ¿no? La web 1.0 y ahora pues, aparece la web 2.0 en el que es más interactivo el sistema, toma incluso decisiones por sí mismo. Bueno, no es más que una plataforma de software que puede representar, como ven, todo lo que sería la red eléctrica de distribución, sus centros de transformación, sus diferentes cargas, diferentes enlaces en ese sentido, y adaptar todos los equipos de telecontrol y detectores de paso de falta que hayan en la red. Aparte, se coordina con otros sistemas, se puede coordinar con sistemas de previsión meteorológica y con sistemas de llamada de emergencia, en el sentido de bueno, pues, poder saber si un cliente ha realizado una llamada porque se ha quedado sin suministro, o diferentes clientes de diferentes zonas, así como una previsión meteorológica más los detectores de efectos en la red, puede acabar determinando dónde está el defecto, ¿no? Y relanzar así un plan de emergencia pues, para poder reconfigurar el defecto. Bueno, comentarles, ya que les han ido distribuyendo una hoja de soluciones Smart Grid, esto que estamos viendo aquí lo disponen en esta hoja un poco pues todas las soluciones dentro de Substation Automation y el Feeder Automation y los sistemas DMS que permiten hacer estas reconfiguraciones. ¿Qué beneficios podemos tener de un DMS? Algunos ya los he comentado. De entrada, pues el mismo que teníamos de los antiguos sistemas SCADA, ¿no? de control en tiempo real de la red de distribución, poder operar sobre ella. Una base de datos técnica, están enfocados a captar toda la información, todos los defectos que hayan sucedido en diferentes puntos, poder almacenarlos, conocer así qué ha ido ocurriendo durante el tiempo. Gestión de defectos en la red, disponen de algoritmos, como he comentado antes, basándose, por ejemplo, pues en sistema de previsión meteorológica, en otros sistemas de incidencias de la compañía y, evidentemente, los equipos de detección de defectos en la red aérea y subterránea, pues poder determinar concretamente dónde está el defecto y poder aislarlo de esa manera. Y, bueno, evidentemente es un simulador de situaciones reales. Podemos provocar un defecto, simular un defecto en el propio sistema y así es un aprendizaje continuo pues, para los técnicos que controlan toda la operación de la red. ¿Qué podemos conseguir también a nivel de eficiencia? Porque hablábamos antes pues, de gestión de la energía. Hasta ahora lo que hemos visto del DMS era algo que ya se hacía, mejorado, pero sí que podemos evolucionar y ahorrar eficientemente en lo que serían pérdidas técnicas a nivel de control de tensiones, de energía reactiva, de operación de la red, y a nivel de comerciales también podríamos hacer esa eficiencia. Costes de operación, lo que sería pues, realizar un mantenimiento sobre la red o realizar inversiones sobre la red, probablemente con un DMS, como luego veremos, no es necesario ampliar la red o mejorarla, sino con los detectores de paso de falta que ya tenga y los equipos de telecontrol, con la inteligencia que lleva el DMS, me ahorra durante un cierto tiempo tener que invertir en nuevos sistemas de telecontrol para llegar a telecontrolar mejor la red. Y mejora de la calidad de energía. En ese sentido, por ejemplo, pues, algunos ejemplos, lo que sería pues, fraude o energía no detectada que podamos tener, mejora en la medida, en la facturación, en todos los puntos de media tensión. El Distribution Management System, el DMS, está enfocado para la red de media tensión, para la distribución de la media tensión. Y luego, pues, por otro lado, a corto
a corto plazo, pues lo que serían costes operacionales, poder reducirlos en ese sentido, y bueno, pues ya a más largo plazo sería dentro de la red de media tensión. Pero lo que más me impactó en su momento cuando vi este tipo de sistemas, los DMS, fue la posibilidad de reconfigurar la red para ahorrar en la distribución de la energía. Lo que antes pues comentaba Eduardo, ¿no? de una generación que podamos tener en un punto, verter a la red y con esa energía alimentar otras cargas cercanas, ¿no? Para que esa pérdida de energía pues sea lo menos posible. Pues el sistema DMS, a través de los equipos de telecontrol, puede operar sobre la red y reconfigurarla a un nuevo estado, ¿no? Lanzar a la red a un nuevo estado de una configuración inicial con una generación distribuida, como veíamos antes, y una serie de cargas, pues está alimentando esa serie de cargas con esas generaciones. Podemos reconfigurar la red para que sea más eficiente esa generación. ¿Cuánto más eficiente? Pues podemos hacer un 3%, un 2%, en función del número de operaciones también. A lo mejor no nos interesa, debemos hacer 20 operaciones para reconfigurar la red, o a lo mejor sí nos interesa, ¿no? Operaciones seguras en todo momento, operaciones que no dejarían sin suministro al usuario, ¿no? Y entonces, esta situación dinámica es posible llevarla a cabo pues, con un DMS, ¿no? En ese sentido, pues, como ven en la imagen, aplanar esa curva de la demanda, ¿no? Y ahorrar esas pérdidas en la distribución de la energía, que tan caro nos resulta. Y al final, como beneficios totales en esta transparencia, pues simplemente comentar reducción de pérdidas de energía un 1,5%, reducción de costes de operación un 0,4%, de reducción en el desarrollo de la red, en tener que invertir más de lo que ya tenemos, sino simplemente con el DMS aprovechar lo que ya tenemos y optimizarlo, pues un 1,7%, y luego reducción pues, por calidad de la energía un 2% en total, una reducción del 5,6% de la energía inyectada a la red. Podemos llegar a conseguir con este tipo de sistemas. Y es adaptable pues, a diferentes compañías, un sistema enfocado a la compañía eléctrica en ese sentido. Bien, por otro lado tenemos lo que serían los sistemas MDM, que es la otra pieza clave fundamental de la Smart Grid. Habíamos comentado antes, en el DMS sería el Smart Operation, en ese sentido, pues operación sobre la red, lo que hemos visto, y ahora el Smart Metering vendría a ser pues lo nuevo de la Smart Grid, ¿no? A partir de los contadores de baja tensión, pues en las diferentes cargas, diferentes consumidores, a través de tecnología PLC por la red de baja tensión se podrá transmitir esa señal hasta el centro de transformación, que es el punto neurálgico, donde aquí actúa también el DMS, en lo que comentábamos antes, pues en la operación de la red se haría sobre los interruptores de media tensión, y toda esta información comúnmente en España irá en PRIME, o al menos es lo que las eléctricas están entendiendo, en PRIME, protocolo Prime en Iberdrola, Gas Natural Fenosa, por ejemplo, y también el resto, y Meters and More en el caso de Endesa. Acabaremos leyendo esa información a través del concentrador de estos contadores de baja tensión, y aprovechando la tecnología IP que ya tenemos en el propio centro de transformación, la lanzaremos al centro de control. Lo haremos lanzado al centro de control. Por eso es, al final, el centro de transformación de media baja tensión es el punto neurálgico para recoger toda esa información. Entonces, el sistema de MDM, el Meter Data Management, es un sistema que nos va a permitir realizar pues, una recolección de todos estos datos, de los diferentes contadores que va a haber en nuestras viviendas, y poder analizarlo, hacer un registro de los usuarios, incidencias, conocimiento en tiempo real de esos datos. Cuando hablamos de tiempo real, en este sentido, hablamos de 12 segundos, pero bueno, al final el contador tiene una memoria, queda almacenado ahí, tiene una memoria para miles de registros, y podemos recogerla cuando más nos interese. O sea, no vamos a tener que necesitar esa información en tiempo real inmediatamente. Eso nos va a permitir pues, realizar análisis energéticos, propuestas de tarifa y bonificaciones. Es decir, la idea de la Smart Grid, una de las ideas es, como decíamos antes, que aparezca un operador, un agregador que gestione comercialmente esa entrada de energía y salida, y dar pues ofertas al consumidor. Pues es a través del MDM
que vamos a poder hacer ese lanzamiento de ofertas, propuestas de tarifas, bonificaciones en ese sentido. Vamos a poder hacer gestión de la energía, también aplanar la curva de la demanda. Vamos a poder tener la misma información que en el DMS para poder hacer operaciones similares, poder indicarle a un cliente, pues déjame de consumir y te bonifico ahora, pero ya a un nivel más bajo, ya no solo al nivel de media tensión, sino al nivel de baja tensión. Y bueno, eso nos permitirá pues tener empresas y viviendas más eficientes. ¿Dónde están localizados lo que sería el DMS y el MDM? Pues al final están en el centro de control de las distribuidoras, gestionando la red. De hecho, entre los dos llega a haber transferencia de información. Todo al final acaba estando unido en ese sentido. Y ejemplo, no es un MDM como tal, pero sí es un ejemplo curioso, es el centro de control de generación de red eléctrica para todas las energías renovables, integrando todas aquellas energías de más de 10 megavatios, en el que el centro de control pues, recibe esa información de esas plantas y da orden de parar la planta en el caso de que no necesite más demanda, gestiona esa energía, ¿no? Para ello, bueno, simplemente aquí las imágenes son un centro puente, en el sentido que Red Eléctrica pues, exige al usuario de la planta disponer de esa comunicación en protocolo 102 y de disponer de una persona 24 horas vigilando el estado de la planta. Pues si no es posible en ese sentido, existen centros puentes. Schneider tiene uno, pues que hace la comunicación con la planta y tiene una persona 24 horas delante de unos servidores centrales de ese centro puente para luego hacer la comunicación con Red Eléctrica. Simplemente es probablemente un sistema MDM implantado, ¿no? A nivel de generación únicamente, no estamos hablando de los contadores. Y bien, una vez ya hemos llegado al contador, que habíamos comentado, el contador que está en nuestra vivienda, pues para poder recibir todas esas ofertas, gestionar esa energía por parte del usuario, vamos a tener lo que son sistemas REM, Remote Energy Monitoring, que nos van a permitir pues, saber los consumos que tenemos en nuestra vivienda en todo momento, conocer qué ofertas hay, disponer de esa información. Todo eso pasa pues, a través de la compañía distribuidora, del agregador que esté operando, a través del MDM, a través del contador y acaba llegando pues, al final a una tablet, en ese sentido, un smartphone, que nos permite pues, hacer una gestión. A un usuario final, vamos a hablar de una industria, pues esto le resulta bastante interesante. A un usuario personal, no una vivienda, pues no va a estar pendiente del tema, pero sí que puede tener su histórico de tarifas, de bonificaciones y consultarlo cuando lo requiere. Esto es una tecnología que ya está, podemos trabajar con ella, ahora es cuestión de que a nivel normativo pues, se vaya evolucionando. Y ya para terminar, como ejemplo real, que ha sido pues, muy reciente, en los 5 minutos que me quedan, me gustaría comentar lo que es el Solar de Caldón, la Villa Solar 2012. Es un concurso de casas eficientes, concurso de arquitectura, en el que pues, diferentes modelos de casa, como ven aquí, pues, se van instalando en una villa y en una red común, aportan energía a la red a través de sus placas y consumen de la red. Pues en ese sentido recibimos el encargo desde Schneider de realizar la Smart Grid de control de esta red. Es un concurso, estuvo en la Casa de Campo a finales de septiembre, si no me equivoco, ya no está actualmente, y dentro de lo que sería un centro de transformación de gas natural fenosa, pues se montó toda la red con las diferentes casas, en la que incluimos pues, equipos de medida. Diseñamos un DMS especial para esta situación, en el que pues, las diferentes viviendas podíamos conocer sus consumos en tiempo real y sus generaciones en tiempo real. Y sabíamos si una casa estaba pues, generando y consumiendo, generando o consumiendo en ese sentido. Entonces, bueno, pues con el sistema SCADA, este sistema DMS nos permitía tener este conocimiento y poder verter energía de la generada en la red tras almacenarla. Aquí, por ejemplo, pues tenemos los diferentes países que competían en el sistema DMS, visualizando los consumos que se estaban haciendo o las generaciones que estaban aportando con su vivienda.
La idea es que el concurso eran pues, edificios eficientes, en lo más eficientes posibles de forma arquitectónica, pero también disponían de placas fotovoltaicas para poder aportar a la red. La idea también era almacenaje de energía, lo hicimos en este sentido con baterías, pues, energía que iban generando las casas, la almacenábamos en esas baterías y las soltábamos cuando más interesaba, cuando más demanda había, pues por la noche, por ejemplo, pues para poder seguir funcionando dentro de las viviendas, en ese caso, ¿no? Podíamos aprovechar esas puntas y cubrirlas con la energía almacenada de las baterías. También hicimos pruebas con vehículo eléctrico, con carga de vehículo eléctrico, pues cargando los diferentes vehículos en diferentes momentos, y fuimos haciendo todo un histórico de datos y recogiendo la información para disponer de más adelante y realizar estudios, ¿no? De alguna manera hicimos un DMS especial para este evento que se hizo en Madrid, y es pues una primera Smart Grid que ha vertido energía a la red en ese sentido. Y bueno, pues para terminar, simplemente como conclusiones, un poco y concretar todo lo que hemos ido viendo, hemos visto varias soluciones de gestión de la energía. A nivel de la red eléctrica, pues hemos visto que la evolución ha sido considerable en estos años y se han ido realizando adaptaciones. Ahora hay nuevas formas de generación y debemos de alguna manera realizar control sobre ellas. La idea, pues, utilizar sistemas como los DMS, MDM o REM nos ayudan a la gestión inteligente de la energía. El solar de Caldón, pues, es una Smart Microgrid, la he querido llamar, porque evidentemente no es el concepto de Smart Grid global, pero sí se han aplicado todos esos conocimientos en ese tiempo, en ese espacio de tiempo que hemos tenido de sitio en la casa de campo, para poder hacer esa simulación, y la que ha sido coordinada desde Schneider Electric. Y bueno, hacia una red más eficiente, pues aquí resumo un poco lo que a mí me gustaría, pues, que fuese la red eléctrica de distribución del futuro, ¿no? Distribución lo más óptima posible, tenemos tecnología para poder hacerlo en ese sentido. Calidad de suministro, es algo que ya se ha conseguido con el telecontrol, estamos teniendo buena calidad de suministro, en algunos puntos no, dentro de la península, pero se ha avanzado bastante. Eficiencia energética en todo lo posible dentro de la industria, dentro de la vivienda. A través de sistemas REM podemos hacer ese control, conocer hábitos de consumos internos de cada uno. Almacenaje, que es el punto que Amando comentaba esta mañana, que está pendiente. La verdad es un punto que debe evolucionar en ese sentido. Y finalmente, pues la integración de las energías renovables. También decir que tuvimos un pequeño eólico en la Smart Microgrid del solar de Caldón. A nivel de renovables, pues también fue un ejemplo. Y eso, pues, sería un poco la gestión inteligente de la energía. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Ángel Silos. También yo creo que ha complementado un poco la visión de la primera ponencia con la manera de acercar esto de una manera eficiente y, en cierta manera, novedosa al consumidor, que en definitiva es lo que importa. Con esto podemos pasar ya a nuestra tercera ponencia, el futuro de la energía, grandes y pequeñas cifras. La verdad es que intentar presentar a nuestro ponente pues casi me pareció una osadía, porque es un personaje de sobras conocido por su gran capacidad y reputación. Pero, en fin, diremos en dos pinceladas que es ingeniero industrial y doctor ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Universidad Politécnica de Madrid, y ahora es catedrático de Tecnología Electrónica en la Universidad Carlos III, en la que ha sido director de departamento, subdirector de Ingeniería Industrial y director de la Escuela Politécnica. Tiene más de 30 años de experiencia docente e investigadora, con un sinnúmero, más de 200 publicaciones en congresos y revistas. Es conferenciante invitado en temas de energía solar fotovoltaica, que es una línea de investigación en la que actualmente trabaja, y es una persona muy asequible. Se le puede contactar por los medios modernos de Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera. Pues, por favor. Pues muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos, y enhorabuena a los organizadores de este primer congreso. Es un placer y un privilegio compartir el
esta inauguración de primer congreso y además la inauguración de un logo nuevo para una profesión que a mí particularmente me gusta mucho, que es la de ingeniero industrial. La presentación que les he preparado tiene una parte que es la que voy a exponer ahora mismo y hay otra parte que van a poder ustedes ver con mucho detalle porque hay muchos enlaces a páginas web que justifican las afirmaciones o las ideas que se presentan. Entonces, bueno, pues utilizaré el ratón una vez, no les voy a agobiar mucho con el uso de las nuevas tecnologías, pero sí voy a tratar de, por lo menos, enfocar la presentación en 3 aspectos. Un primer aspecto que sería de carácter informativo, un segundo aspecto que pretende concienciar, si es que es necesario concienciar respecto al problema de la energía, al menos en alguno de los aspectos que voy a presentar quizás resulte novedoso para ustedes, y un tercer aspecto en el que voy a presentarles actuaciones, soluciones, referencias o propuestas, porque el título de la ponencia pues, es un título un poco literario más que ingenieril, es que cuando uno ya tiene tantos años de experiencia ya casi se olvida de que es ingeniero o se quiere olvidar de que es ingeniero y quiere cultivar otros aspectos más cercanos a la humanidad, a la sociedad, que probablemente durante sus estudios y durante su trabajo pues no tuvo tiempo de poder llevar a efecto. Eso yo lo comento mucho con mis estudiantes y mis estudiantes no tienen tiempo de nada, de asociarse, de ir al cine, de ir al teatro, no tienen tiempo de nada, que es lo mismo que me pasaba a mí cuando estudiaba y es ahora cuando estoy empezando a tener un poquito de tiempo para disfrutarlo. Pero yendo a lo interesante y siguiendo la directriz que nos ha marcado nuestro decano, Jesús Rodríguez Cortezo, yo casi de este índice que hay aquí me pararía en el último punto. El último punto dice: hay en España demasiada regulación y plantea una pregunta en forma exclamativa. Es decir, lo planteo en forma de pregunta y lo planteo en forma de queja, eso es, de queja. ¿Hay demasiada regulación en España? Yo creo que sí. Y ese podría ser un elemento a introducir en el debate, en las conclusiones, si le parece bien a los organizadores, porque hay un dato que no se ha utilizado hoy aquí, que a mí me gustaría manejar. Pensaba que lo iban a presentar los anteriores ponentes y que es una gran cifra. Yo no la tengo en la presentación, pero creo que justifica la idea de esta propuesta de que hay mucha regulación en el sector. Hablamos ahora últimamente con mucha frecuencia de la deuda tarifaria del sector eléctrico, que es una gran cifra. Estamos hablando de 24.000 millones de euros, que es una grandísima cifra. Y yo me pregunto, si el sector eléctrico se rige en España a partir de la Ley 54 del año 1997, es decir, ha pasado ya un tiempo importante desde esa ley, desde que se ha consensuado esa ley, y está muy regulado, y regulado quiere decir que está normado por reales decretos, leyes, instrucciones técnicas, siempre establecidas y publicadas en los boletines o bien del Estado o bien de las comunidades autónomas. Y el resultado final de toda esa regulación es que en ese periodo, desde el año 1997 hasta la fecha actual, 2012, no se ha conseguido mejorar esa cifra y los sucesivos gobiernos han hecho esfuerzos notables en sus acciones reguladoras para tratar de reducirla, pues probablemente sería bueno hacer alguna reflexión sobre si esa regulación es correcta o no. Más que seguir regulando y seguir corrigiendo y la cifra parece que sigue aumentando. Esa es quizás la idea más importante, más interesante que yo querría plantear en toda la presentación y luego pues voy a intentar ya seguir lo que es el contenido, los ejemplos de buenas prácticas que les voy a traer probablemente sean conocidos. Ya les digo que ahí hay referencias a enlaces, en páginas web. En este caso no voy a utilizar ninguna, luego si acaso en el turno de preguntas quieren, pues podemos ver cualquiera. He elegido 5 ejemplos de buenas prácticas que están reconocidos, algunos están en el ámbito europeo y otros son más generales, otros más globales. Por ejemplo, el caso de Dinamarca, como país que ha cambiado su política energética, siendo un país en los años 90 dependiente fuertemente del petróleo y ahora pues tiene una componente en su mix energético muy vinculada al uso de energías renovables. Los vehículos eléctricos que hemos mencionado anteriormente pues tienen su resurgir más importante en Japón.
Bueno, y están ahí en diferentes versiones, enchufables totalmente, híbridos con autonomía ampliada. Hay diferentes versiones de posibles vehículos eléctricos que hoy por hoy se están tratando de impulsar, pero todavía no están llegando al mercado. Quizás el precio es importante. Bueno, pues ahí tenemos 3 referencias a fabricantes que han apostado desde Japón por esta tecnología. En México hay un ejemplo muy interesante para analizar respecto al transporte masivo, que es el Metrobús, que es una iniciativa que se tomó para tratar de mejorar el muy complicado transporte que tiene la Ciudad de México, porque, como todos ustedes saben, pues hay muchísimos habitantes, hay muchísimos coches, muchísimos vehículos, mucha contaminación y las distancias son enormes también. Entonces, bueno, es un ejemplo interesante también como referencia. En el caso de los biocombustibles, el etanol tiene 3 referencias, una a Brasil como uno de los países que ha desarrollado una tecnología más aprovechable a nivel mundial, Colombia, que apunta también las posibilidades de participar en este proceso, y Estados Unidos, que está empujando muy fuerte con la producción de etanol, no a partir básicamente de caña de azúcar, pero sí a partir de maíz. Y como último ejemplo, ya que estamos en España, que es un país eminentemente turístico, pues hablar de turismo sostenible sería también interesante y como referencia pues les he propuesto que estudiásemos el caso de las Islas Galápagos en el Ecuador, que son un lugar enormemente hermoso, de una riqueza natural importantísima, con especies que no existen en ningún otro lugar del planeta y que al mismo tiempo pues, resulta muy atractivo para visitar, y hay que buscar un equilibrio entre cómo poder atender esa demanda turística y al mismo tiempo preservar el espacio natural. Bueno, pues esos ejemplos los tienen ahí. Cuando tengan la presentación a su disposición podrán ver el detalle de algunos vídeos o de algunas páginas web que pueden resultarles de interés. Y como temas de debate, para mí el aspecto, si quieren, más provocador de esta presentación, más en la línea de tratar de concienciarles, es el debate clásico entre nuclear y renovable. En el caso nuclear, yo personalmente he sufrido una transformación a lo largo de estos años. Yo era más respetuoso que ahora soy con el uso de las energías nucleares. Ahora no lo soy, en absoluto. Y no lo soy porque he visto que las actuaciones que se han venido produciendo, de una manera, lo he intentado ver de una manera objetiva, seguramente no es tan objetiva como yo creo, pues me llevan a pensar que no es el futuro en absoluto la energía nuclear, no es el futuro la energía de fusión, no es el futuro... y los ejemplos hablan por sí solos. Casi mejor que darles mi opinión, que probablemente sea menos interesante, voy a tratar de utilizar los ejemplos. En la primera referencia habla de la situación que Alemania planteó. Alemania es un país que todos tenemos como país de referencia desde el punto de vista energético, organizativo, político, etc. Planteó en el verano de 2010. En el verano de 2010 el gobierno alemán, aunando la posición de los 2 grandes partidos, el Partido Central y el Partido Socialdemócrata, llegaron a un acuerdo por el cual establecían un aumento de los ciclos de vida de las centrales nucleares existentes, entre otras cosas. Esto es agosto de 2010. El documento se publica. Es un documento de referencia para otros muchos países. A mí me pareció muy ejemplar, sobre todo por las posiciones de acuerdo. Generó, lógicamente, un rechazo social entre los grupos ecologistas alemanes, que tienen una gran presencia y una gran tradición en lo que es la sociedad alemana y en general en el mundo, y un reconocimiento, yo creo, bastante firme. Pero, claro, en marzo de 2011 aparece el accidente en Fukushima. Y del accidente de Fukushima, yo sí querría, si me lo permite el moderador, enlazar con el vídeo. Vamos a ver si es posible. Y que lo pudiéramos ver, si hay posibilidad de que se abra, que quizás no, pero bueno, en cualquier caso no pasa nada, son los problemas del directo. Sí, no sé si hay sonido. En cualquier caso, sí, el sonido es bastante impactante en la primera parte del vídeo porque es la narración del periodista en japonés. Yo no sé japonés, pero es mucho mejor oírlo, porque el periodista se queda absolutamente atónito con lo que está viendo, ¿no? Está viendo un primer frente de ola, luego va a haber unos sucesivos frentes de ola.
Estoy intentando relatarlo porque no tenemos el sonido y hay una segunda parte del vídeo que ya no necesita sonido, ya se explica por sí sola. Está viendo los frentes de ola desde un helicóptero que se van acercando a la costa y claro, cuando ve la primera ola se asusta, pero cuando ve las siguientes ya no sabe qué decir. Hay un momento que se para, grita y sin saber japonés se entiende bastante bien lo que está por lo menos pensando, ¿no? Y luego la parte final, este es un vídeo de bastante conocido. Bueno, pues estaba a lo mejor bajo el sonido. El caso es que si lo pueden ver con sonido mejor, no pasa nada. Y ahora hay unas imágenes de cómo penetra ya la ola en lo que es la costa de una ciudad japonesa. Estas hablan solas. Esto, a pesar de que Japón es un país tecnológicamente muy avanzado, pues todos sabemos que no pudo prever que se produjese una situación tan catastrófica como la que generó el tsunami. La respuesta de la sociedad japonesa y de las autoridades japonesas y de la industria ha sido muy ejemplar. Han conseguido sustituir los reactores nucleares, la energía eléctrica que proporcionaban mediante el uso de gas, y ahora pues está planteando el gobierno japonés muy seriamente el continuar con esa política basada en energía nuclear. Bueno, vamos a volver. Sí. Vamos a volver a la presentación. Claro, estábamos hablando de agosto 2010, política alemana, alargamiento de los ciclos de vida de las centrales nucleares, marzo 2011, tsunami, el gobierno alemán cambia completamente su política. En el caso actual, pues hay una política totalmente diferente, que es la de cierre paulatino de las centrales nucleares y una apuesta por el desarrollo de soluciones basadas en energías renovables. El otro punto de debate que ha surgido también en las presentaciones anteriores es el uso de la energía solar fotovoltaica. Es el tema donde yo trabajo más. Hay aquí en la sala personas que conocen mejor el sector eólico y yo de ese sector no les puedo hablar. Pero, por ejemplo, aquí hay una predicción de cuál sería el coste del kilovatio hora, el coste ya considerando todos los aspectos que intervienen en una instalación solar en medio en Europa. Y, bueno, pues se mueve en un escenario que es verdaderamente competitivo. Estamos en este momento, en la fecha actual, entre los 16 céntimos de euro y los 36 céntimos de euro, y con una previsión hacia el futuro en el año 2020 con un precio máximo por debajo de los 20 céntimos de euro por kilovatio hora. Si hablamos de grandes cifras, pues una de las que no se han dicho, que yo creo que también son importantes, relacionadas con el problema de la energía, estarían vinculadas a que la energía es un problema que afecta a la superpoblación y a la distribución también de la riqueza en el mundo. Y hay datos de este septiembre pasado del año 2012 de Naciones Unidas que nos dicen que en este momento hay 1.300 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la energía eléctrica y 2.700 millones de personas que utilizan carbón o madera o leñas para calentarse y cocinar, que es un ámbito, una cantidad, una gran cifra que conviene no perder de vista. Pequeñas cifras. Dos muy rápidas. Una es para comentar el problema del calentamiento global, usando datos de la NASA, donde tenemos la serie desde el año 1880 de las temperaturas aire-agua, recogidas en dos gráficas bastante recientes. Una es de febrero del año 2010 y otra es de agosto de este mismo año. Y lo que estamos viendo es una pequeña cifra, es un aumento de la temperatura de esta interfaz en el entorno de medio grado en el planeta. Eso está generando problemas
bastante serios, como por ejemplo la pérdida de masas polares, de masas árticas o la pérdida de masas de hielo en los glaciares. Aquí tenemos un ejemplo de la Patagonia, de los Andes en Argentina, el famoso glaciar Uppsala, que tiene una pérdida, una pequeña pérdida, es una pequeña cifra de 50 kilómetros cuadrados de superficie detectada en los últimos años mediante la exploración vía satélite. Y también, como pequeña cifra, podemos hablar de un dato que es interesante manejar, que es cuál es la foto del mix de producción que tiene el sistema eléctrico en el año 2010. Esta imagen la conocen seguramente todos ustedes. Además, es de obligado cumplimiento por parte de la Comisión Nacional de la Energía. Todos recibimos en nuestra factura eléctrica un balance similar cada vez que tenemos una factura. Al menos tenemos que recibirlo obligatoriamente desde el año 2008. Y hay una indicación interesante si vemos que, por ejemplo, ya en este caso del orden de un 34%, varía de unos años a otros, pues es de origen renovable, de la producción de electricidad. Y en el caso nuclear, pues tenemos un dato alrededor del 20% que se viene manteniendo también de forma estable a lo largo de los últimos años. Lo que está cambiando es la presencia del uso de energías renovables en el sector. Y si hablamos de futuro y de regulación, que era el tema con el cual yo ya quiero cerrar mi presentación, pues hago referencia a algunas de las leyes que se han publicado recientemente. No todas, porque son muchas, la lista es larguísima, y entonces, por ejemplo, pues esta es una normativa publicada en diciembre de 2010, por la que se cambiaron las reglas del juego para los productores de energía solar fotovoltaica de una manera que incidió de manera muy importante en el sector. Es una ley que está recurrida en este caso en Bruselas, porque todos los inversores que apostaron por este modelo se encontraron con que no se les garantizaba la remuneración. Estaría bien, a lo mejor, por aquello de evitar que lo que llamamos la deuda tarifaria aumente, pero por otra parte pues es cambiar unas reglas del juego en unos contratos que están establecidos por la Administración y, en fin, es una cosa que no ha gustado mucho, ha generado mucha desconfianza en el sector. O el Real Decreto en 2011, un año después, en el que se regula y se pone en marcha pues todo el proceso que luego nos ha explicado Eduardo con todo detalle relacionado con el tema del autoconsumo. Esto culmina con la ley número 1, publicada en este enero de 2012, donde se plantea una moratoria renovable con carácter temporal. El ministro Soria insiste mucho en todas sus intervenciones que el carácter que tiene esta norma es temporal. Pero claro, temporal, vamos esperando, como ha dicho también Eduardo, que ese Real Decreto Ley de autoconsumo realmente se promulgue para que vuelva otra vez a generarse un cierto estado de confianza. Yo, para terminar con esta idea y volviendo al punto que pretendo sea central de mi presentación, que es el debate sobre si estamos o no muy regulados, que me encantaría que pudiéramos oír sus puntos de vista, por supuesto, que no tienen por qué ser los míos, evidentemente. Creo que hay una decisión en la que quizás podamos estar de acuerdo, y es que no podemos estar pendulando constantemente de un extremo al otro. Ser 100% renovables, ser 100% nucleares, eso no se entiende. Ser en 2008 líder mundial en instalación fotovoltaica y aparecer en todos los ámbitos de comunicación, y en 2009 en 2008 se instalaron, creo recordar, 8 gigavatios de potencia en total, y en 2009 se instalaron 400 megavatios. Entonces, eso no se entiende, y no se entiende sobre todo fuera de España. Así que nada más, muchas gracias y un placer. Bien, pues quisiéramos en primer lugar agradecer a nuestro conferenciante, que tal como he dicho al introducirle, seguro que no ha causado más que expectación y suscitar nuevos temas de gran interés para el debate. Y con eso podemos pasar ya, yo creo, al debate. Y vamos a ver aquí cómo podemos organizar esto. Tenemos del orden de 20 minutos. Yo rogaría que intentáramos ser muy concisos en las respuestas para dar el máximo tiempo posible, ¿no? La primera pregunta que tengo es ¿cuáles son, en su opinión, las razones para el bajo uso y utilización de la energía geotérmica y por qué no se promocionan y apoyan las instalaciones con esa forma de energía? No sé quién quiere contestar a eso. Yo puedo ofrecer alguna consideración sobre el tema, y es que realmente el motor último de la adopción de las tecnologías es su rentabilidad.
Y la energía geotérmica yo la clasificaría en dos partes. La que es de baja entalpía, que esa sí tiene aplicaciones que se van desarrollando en hospitales, en instalaciones de diverso tipo. Y luego la que es ya geotérmica profunda, que consiste en montar un sistema de recuperación de calor donde se plantean muchos problemas de corrosión, de costes de mantenimiento, que han servido de freno para su desarrollo, excepto en lugares donde sí hay una gran abundancia de esa energía. En casos típicos son las Islas Canarias, ¿no? No sé si queréis suplementar eso con algún comentario. Simplemente que en estudios que había sobre energías renovables, evidentemente casi todo está copado por la eólica y la fotovoltaica, y el resto de las energías renovables pues van teniendo cantidades inferiores, y en este caso lo que tú decías, el caso de la geotérmica, pues tiene que ser un sitio adecuado para que tengas ese tipo de energía, y evidentemente los costes pues todavía no están tan adecuados como para que sea tan distribuido, pero vamos, es tan buena como otras tecnologías renovables. Bueno, pues con esto, si os parece, podemos pasar a la pregunta siguiente, que dice así, resulta paradójico que por distintas razones la energía fotovoltaica en instalaciones domésticas esté más desarrollada en países como Alemania, Grecia o Turquía que en España. ¿No creéis que esto se debe a una mayor sumisión de nuestros sucesivos gobiernos a los intereses de las empresas comercializadoras de energía? ¿Es posible un cambio en esta política propiciado desde la Unión Europea? Realmente, cuando vemos el ejemplo de Alemania con respecto a España, se queda uno de piedra, ¿no? Lo que decía yo de las 1.400.000 pequeñas instalaciones. Realmente Alemania ha seguido un crecimiento modélico en lo que es esa generación distribuida, sobre todo con respecto a la fotovoltaica, mientras que en España pues hemos empezado quizá por donde no deberíamos, de hacer instalaciones muy grandes, crecer de una manera en aquel momento buena para el que invertía en este caso, pero el regulador, ya que se regulaba tanto, también debió de prever ese tipo de cosas. Pero realmente es curioso, realmente tenemos en Alemania una radiación muy inferior, en España tenemos una radiación estupenda, y realmente los costes, no estamos hablando de costes de país, los costes ya son mundiales, y realmente pues dependemos mucho más del tema político, porque cuando yo hacía aquella reflexión sobre los peajes y todo esto, lo que se podría haber dicho, que yo no he querido sacar, por supuesto, la tarta del déficit tarifario y todo este tipo de cosas, estamos aludiendo a temas que regulatoriamente tienen una solución total, pero políticamente se manejan de la manera que le viene bien al gobierno, evidentemente. Y si hay déficit de tarifa es simplemente porque se ha querido actuar de esa manera. Pero realmente, a lo que íbamos a la pregunta, en España podría haber un desarrollo tremendo de energía solar fotovoltaica, también lo mismo que podrá ser otras generaciones distribuidas, y realmente ese va a ser el futuro, no puede ser de otra manera, se tardará más o menos y habrá más o menos barreras. ¿Puedo añadir una cosita muy, muy rápida? Es que, un poco insistiendo también en los comentarios sobre la deuda tarifaria, me cuesta mucho entender que las compañías eléctricas, que son muy competentes en España, no tengo ninguna duda desde un punto de vista técnico y con un reconocimiento internacional enorme, tengan una deuda tarifaria de 24.000 millones de euros y funcionen tan bien. Yo no conozco ninguna empresa en el mundo que con esas deudas, o con un conjunto de empresas con esas deudas, pudiera funcionar bien. Y luego, para completar el detalle de qué vínculos tienen estas compañías eléctricas con otros ámbitos, quizás hay un dato que todos conocemos, pero que está bien también decir en público, porque además estas cosas se graban y quedan para la pequeña historia del Congreso. Hay 2 expresidentes de gobiernos españoles que están ocupando cargos de enorme responsabilidad en 2 de las grandes empresas del sector, y una exministra que también ha pasado a ocupar un cargo de responsabilidad muy importante. O sea, que vinculación entre políticos y empresas del sector eléctrico hay, porque los intereses probablemente sean comunes, claro. Hay una pregunta aquí para Eduardo Collado que le voy a pedir que lo lea. Sí, realmente aquí dice, en España se dan las mismas facilidades que en Alemania para vender e instalar los sistemas alemanes en los consumidores alemanes.
Bueno, realmente al revés, lo que estamos teniendo ya no deberíamos hablar de sistemas alemanes, o estamos hablando de módulos o fotovoltaicos de países, vamos, concretamente China, con el tema antidumping. Podríamos hablar más de eso. Realmente en la Unión Europea no existen ese tipo de barreras y realmente no es que haya más facilidades para instalar un sistema alemán o un sistema español. En este caso lo que ocurre es que determinados costes, en el caso chino, pues los está asumiendo el Estado chino y está haciendo una competencia a la Unión Europea y al resto del mundo, pues que está provocando que muchas fábricas pues estén cayendo, porque ser competitivos en determinadas condiciones es muy difícil, evidentemente. No sé si eso es lo que se pretendía decir aquí, porque ponía, ¿por qué no se reclama a Alemania? No, a Alemania no hay que reclamarle nada. Habría que reclamar a aquellos países pues que no están teniendo una política limpia, vamos a decir, ¿no? Pues realmente estamos hablando de una competitividad a nivel internacional, y lo que hay que hacer es eliminar efectos indeseados, que es lo que ocurre desde China. Desgraciadamente, ayer se anunció que, por ejemplo, en la línea que está comentando Eduardo, Siemens Fotovoltaica cerraba. Ayer se anunció, ¿no? Toda la división de Siemens dedicada al sector fotovoltaico cerraba su línea de negocio y se dedicaba a otras cosas. Pero por no darles una información negativa y no compensarla con una positiva, también se anunció, no sé si fue ayer o antes de ayer, la primera central solar en el mundo que suministra energía eléctrica durante 24 horas. Y esa central solar está en España, está en Andalucía. Una central electrosolar, tiene un sistema de almacenamiento ya existente, no es fotovoltaica y por eso no hemos hablado de ese tema, pero yo creo que ahí también hay mucho que decir y hay muchas empresas españolas en ese sector que están ofreciendo soluciones por todo el mundo. De todas maneras, a mí me gustaría hacer un comentario con lo que se ha hablado esta mañana, o sea, antes, con respecto al almacenamiento. Curiosamente, el almacenamiento será la segunda derivada de todo lo que estamos hablando de todo eso, será una gran parte del futuro, y paradójicamente, cuando estamos hablando del Real Decreto 1699, que era para promocionar instalaciones de pequeña potencia, está prohibido poner almacenamiento, cuando ya no se pide tarifa. Entonces, llega uno a la conclusión de que es que los reguladores a veces no regulan para eliminar barreras, lo que regulan es para poner otras nuevas y, llegado el caso, para favorecer otro tipo de intereses. A raíz de esto que comenta Eduardo, pues deciros, ¿no? En el caso del solar de Caldón hicimos almacenaje de energía en baterías, no es lo rentable en ese sentido, pero bueno, tecnología tenemos, podemos ir hacia ello, y lo que hace falta es una regulación del sector y poner orden, ¿no? En ese sentido, que ahora actualmente, pues por lo que vemos en las noticias, no lo vemos enfocado de esa manera. Sí, yo al hilo de lo que se ha comentado, quisiera nada más dejar planteado el tema de que el anteproyecto de reforma que está en proceso de debate en el Congreso realmente es más bien un tema de recaudación fiscal que de reforma energética. Y lo que yo creo que es una necesidad imperiosa que el sector energético en bloque demanda, y ahí sí que no hay lucha ninguna de competencia de un sector contra otro, es una reforma que proporcione un marco estable y creíble a 10, 15 años vista, de tal forma que se puedan planificar inversiones y las empresas puedan tomar sus decisiones de inversión, cosa que en este momento no ocurre por la inseguridad que se padece. Yo creo que este es un punto importante que podríamos dejar como una conclusión del Congreso. Pasando a otra pregunta, tenemos aquí dos que tratan sobre el tema de la energía solar térmica o termosolar, como dice aquí. Una de ellas es ¿qué opinión existe sobre las tecnologías de producción de base termosolar? Y la otra es ¿qué porcentaje tiene en el mix de generación la energía termosolar? Hay los datos que se disponen, por ejemplo, sobre el último año, sobre 2011, incluso una fuente de información muy interesante es el Foro Nuclear, que edita un libro todos los años. Es la tecnología renovable que ha tenido mayor crecimiento en el año 2011. Y, desde luego, el potencial es bueno. No parece que sea un coste no competitivo, y las realizaciones, que no son cosas en el papel, pues la verdad es que apuntan en ese sentido, ¿no? Que sí que puede ser una tecnología
muy aprovechable, dadas sobre todo las condiciones climatológicas que tenemos en España, porque en las zonas que están pues por debajo de la latitud de Extremadura, podríamos decir, las condiciones de sol son muy buenas, las condiciones de ambiente en cuanto a humedad, polvo atmosférico también son muy buenas, bastante mejores que las que podemos encontrar, por ejemplo, en la costa norte de África, donde el problema del polvo es muy importante para este tipo de instalaciones. Pero yo creo que las expectativas son buenas. Incluso en una situación como la actual, las empresas que están trabajando en termosolar están haciendo negocio y están llevando a cabo instalaciones tanto dentro como fuera de España. Sí, de hecho yo añadiría que las instalaciones que hay en España en muchos casos sirven como elemento de gran importancia para la promoción de las ventas fuera de España. Es el caso, por ejemplo, de instalaciones de empresas españolas de primera línea en Estados Unidos, en los desiertos de Arizona, de Nuevo México, y a las penetraciones, por ejemplo, en el mercado chino, que en muchos casos se basan en poder enseñar las centrales que están en funcionamiento en España. Aquí tengo otra pregunta que va dirigida a nuestro ponente, don Emilio Olías, y dice así: el coste de la energía eléctrica es clave para la posición competitiva de la industria. ¿No cree el señor Olías que el precio del kilovatio hora se debe tratar con prioridad total para mantenerlo bajo con respecto al resto de Europa? Pues si el precio del kilovatio hora se mantiene bajo o no, a mí me parece que lógicamente se tiene que mantener bajo. Lo que pasa es que no pagamos el kilovatio hora, es que ese es quizás el error. Yo no he traído, como suelo hacer siempre a estas jornadas, un recibo de la luz, que no lo he traído, pensé que no era el foro, pero sí que pueden ustedes comprobar que el 50%, por hablar en términos generales, de lo que se paga en el recibo de la luz son impuestos. El coste del kilovatio hora es bajo en España y es bueno que se mantenga bajo y no tiene ningún sentido. Yo no soy partidario de que se beneficien otras energías, creo que ese modelo no es correcto, creo que es un modelo excesivo, beneficiar con precios 4 o 5 veces los que se pagan por el consumo en favor de energías renovables. Eso no tiene sentido, no es acorde con una situación de crisis, no es competitivo y no es lo que se está apostando. En el modelo de autoconsumo se va a paridad en tarifa. La idea es tener la misma tarifa de venta que de compra. ¿Tecnológicamente es posible? Pues la respuesta es que sí. En ese sentido, el problema es que no estamos pagando solamente, por ejemplo, el kilovatio hora nuclear es baratísimo. Pues yo creo que aquí hay personas que me podrán corregir si no doy la cifra correcta, pero estamos hablando de 3 céntimos de euro por kilovatio hora, aproximadamente en la producción. Depende, los costes totales. Esa cifra podría ser correcta si no contara los impuestos. Si se cuentan los impuestos es notablemente mayor. No contaba impuestos en ningún caso, para poder comparar 3 céntimos de euro por kilovatio hora. Nosotros estamos pagando el kilovatio hora en nuestra tarifa, en las tarifas habituales, a 15 céntimos de euro kilovatio hora. Luego le sumamos todos los impuestos, todos los peajes retroactivos, todas estas cosas que se están regulando y al final resulta que el precio muchas veces no sabemos lo que estamos pagando. Ahora, el kilovatio hora solar subvencionado es el que probablemente no tenga sentido plantearse, pero tampoco en una política como la que se ha hecho, que es de cerrar absolutamente todas las instalaciones. O sea, no se puede pasar. A mí me parece que esto al país le hace mucho daño, a la industria del país le hace mucho daño. Pasar de ser los primeros en el mundo a ser los últimos en un año. ¿Y por qué no mantener un crecimiento continuado? Políticas de crecimiento continuado. ¿Por qué no tratar de desvincular el sector eléctrico de las decisiones políticas? Regular menos. Esas son las reflexiones que yo haría. Pero en ese ámbito, en otros países, en Alemania, en Austria, con unas condiciones meteorológicas mucho peores que las que tenemos en España, la gente instala energía solar en su casa, porque tiene ya el net metering en marcha, tiene ya un proceso de que puede conseguir que entre un 20, un 30 o hasta un 40% de la factura eléctrica se la esté ahorrando con su propia instalación. Y ese ahorro es el que utiliza para decidir si la inversión la puede amortizar en el periodo que nos ha dicho Eduardo, en un plazo entre 10 y 15 años. O sea que yo diría que sí, que yo creo que hay argumentos, no solamente ya posiciones personales, sino argumentos financieros y tecnológicos para decir que esa energía es perfectamente posible utilizarla
Con menos regulación, eso sí, con menos regulación. Yo quisiera nada más dejar un par de notas para la consideración de todos los asistentes. La primera es que muy frecuentemente se confunde el precio del mercado mayorista con el precio del consumidor, doméstico o industrial. Cuando hablamos del precio del kilovatio hora nuclear, del precio del kilovatio hora fotovoltaico, generalmente hay una confusión entre si se habla del coste total o del coste del mercado mayorista. En el mercado mayorista que tenemos, realmente cualquier tecnología se retribuye al precio de la última tecnología que entra. Y luego, por otra parte, está el traslado de ese coste al consumidor. Y ahí interviene, como muy bien decía nuestro ponente Emilio Lías, intervienen todos los factores impositivos que llegan a ser más del 50% de lo que se paga, y entre los cuales, por descontado, hay que incluir los peajes y todos los distorsionadores de un mercado que fuera realmente liberalizado. Ese es un debate que nos podría tomar horas, pero lo dejo simplemente ahí apuntado. Y el otro factor que es, en mi opinión, de una importancia tremenda, y viene al cuento al caso del ejemplo de Austria, es que, desgraciadamente, en España tenemos una capacidad de interconexión eléctrica del orden del 2 al 3% de la demanda. Esto nos crea unos problemas impresionantes desde el punto de vista de competitividad y desde el punto de vista de poder hacer cosas que hacen otros países de la Unión Europea y que en nuestro caso es imposible porque no tenemos el respaldo de esa interconexión. Bueno, sigamos. Aquí tengo otra pregunta más. Estamos realmente pasándonos el tiempo, pero como hay mucha pregunta vamos a intentar contestar algunas más. Aquí dice: quisiera que una conclusión del Congreso fuera la necesidad de la seguridad jurídica, no rompiendo las reglas del juego a mitad del partido. Reales Decretos del 2010 y Real Decreto Ley 14/2010. Los países se caracterizan por sus instituciones en las que los tribunales son fundamentales. En el Reino Unido, la Corte Suprema ha dicho que una prima garantizada por el Gobierno es como, entre comillas, el interés de una letra del Tesoro emitida por el Tesoro inglés. Realmente eso era lo que nos creíamos en España también. O sea, estábamos convencidos de que cuando salía una tarifa esa era de por vida. Y realmente, como ha hecho Emilio Lías, poniendo todas las leyes, pues desde el Real Decreto Ley 14 hasta que nos han llegado a paralizar con el Real Decreto Ley 1 y todo esto, ha sido tremendo. Y como aquel que dice, ya que estamos en una escuela, nos han pagado toda la carrera y cuando íbamos a hacer el último curso y nos íbamos a llevar el título, nos lo han quitado. Pero yo, antes de que acabe todo esto, me voy a quedar con... Me gustaría haber dicho dos cosas. Cuando estamos hablando de precios, cuando ha sacado Emilio Lías esa bajada de precios que estaba prevista aquí a 2020, eso ya está hasta superado. Realmente siguen bajando bastante más. Ahora mismo una instalación, por ejemplo, fotovoltaica de las grandes, que costaba en su día del orden de 6 euros el vatio pico, el otro día, si hablamos, me comentaba un gran constructor que podía hacerse por 0,8. 0,8 estamos hablando de prácticamente 7-8 céntimos de euro kilovatio hora, y si estamos hablando de instalaciones domésticas estamos llegando a ser 1,5 € vatio pico, que podríamos llegar ya a 12-13 céntimos. Por lo tanto, la competitividad respecto a lo que sería lo que nos cobran en casa o lo que puede ser el precio del pool, en estos momentos, por parte de la fotovoltaica, no va a hacer falta esperar hasta 2020, desde luego. No creo que lleguemos ni a 2015 y todo eso esté asumido. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿está bien orientado el CTE para la generación fotovoltaica a nivel terciario? Pues no, señor, no está. El Código Técnico de la Edificación, que salió en el año 2006, pues daba unas cantidades insignificantes, que en algunos casos para grandes centros comerciales, grandes superficies o grandes hospitales, porque se hacía en función de metros cuadrados y de camas, pues era una cosa totalmente testimonial. Realmente ahora el H5, que es lo que se refiere a la fotovoltaica, está saliendo para alegaciones. Hemos hecho una alegación completa de cara
a que no solamente se contemplen metros cuadrados o habitaciones de hospital, sino que se vaya con respecto a la energía realmente consumida en esos edificios y vayamos ya intentando ir en la senda de lo que va a ser para 2018 los edificios de consumo energético prácticamente nulo, que eso es lo que se pretende en Europa. Pero como decía el otro día miembros del Ministerio, nuevamente vamos a perder una oportunidad de modificarlo adecuadamente y dar un poquito más de libertad a los proyectistas para que realmente tengan ese tipo de generación distribuida que tanto bien le puede hacer a esos edificios. Pero ya digo, siempre bajo el punto de vista regulatorio se está tratando de una forma demasiado tímida, y hacerlo un poco más teniendo en cuenta que el esfuerzo inversor que hay ahora con respecto a 2006 puede ser del orden de 10 veces menos, por lo menos, realmente pues intentar aumentarlo un poquito más pues es realmente penoso. Jaime, dos comentarios muy breves serían, uno, España fue el primer país del mundo en regular con un código técnico estos aspectos. Esta normativa no existía en 2006 en ningún otro país del mundo. ¿Y cuál es el resultado de su aplicación? Pues yo apuntaría una nueva idea que no se ha dicho, que no se cumple, Y pongo un ejemplo al margen de las cosas que hemos dicho. El Código Técnico obliga a que cualquier nueva edificación incorpore paneles solares térmicos en cualquier zona de España, independientemente de sus condiciones climatológicas. Cuando vean ustedes una vivienda nueva, por lo menos al salir hoy, por favor, fíjense si tiene los paneles solares térmicos y verán que no los tiene. Entonces, quizá por eso tenemos que estar tan regulados, porque no cumplimos las leyes que nosotros mismos nos damos. De todas maneras, yo no me preocuparía ya de ese tema, porque realmente con los precios que estamos hablando, eso lo va a hacer la iniciativa privada y no va a ser necesario regular. Sí, simplemente pues comentar que a raíz de estas decisiones que se han ido tomando, ya no solo la desinversión, por ejemplo, en fotovoltaica, sino la base instalada. Es un tema preocupante. El hecho de que quede anulada esa base instalada, la perdemos al final. Y bueno, pues al final será menor potencia disponible en ese sentido. El envejecimiento de esas instalaciones, que ya no se irán renovando, ya no se irán manteniendo, será una base instalada perdida. Y es un punto que, bueno, pues tendríamos que tenerlo en cuenta en ese sentido tras las últimas decisiones que se han ido tomando en ese aspecto. Yo creo que en este sentido es sumamente pernicioso el que, llevados por la desgracia de la crisis que padecemos, el consumo haya descendido, el consumo eléctrico me refiero, haya descendido a niveles del año 2006, con lo cual sobra muchísima potencia, probablemente sobran 2.000 o 3.000 megavatios en este momento. Pero eso no debiera de ninguna manera llevarnos a la postura de despreciar esa potencia, porque confío en que saldremos como hemos salido de otras crisis y entonces nos va a hacer falta la potencia, de manera que eso es una riqueza que no debería ser desperdiciada. Por eso lo que comentaba ahora Ángel es verdaderamente triste, por no decir lamentable, ya que en cierta manera estamos hipotecando una riqueza que teníamos. Bueno, pues nos pasamos ya 6 minutos del tiempo establecido. La verdad es que es una pena tener que interrumpirlo porque el debate está de lo más interesante, pero creo que debemos cumplir con el horario. Quisiera agradecer a todo el mundo la atención, el interés y, por descontado, pedir un aplauso para nuestros ponentes, que, como decía al principio, creo que han sido ponentes de lujo. Gracias.